Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco. Materiales de construcción. Calidad y cantidad garantizada. Café Mayo. Charlemos. Nissan NP300 Frontier. Lista para lo que sea. Dermagloss. Un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC. Viví bien. Esta noche en Lunes de Mina. Varios colegas de la ANR y del PLRA son testigos de este hecho. Y también sufrieron la desenfrenada actitud del presidente, que en todo momento actuó en tono amenazante. La última sesión de la Cámara Baja sirvió para que uno de sus miembros denunciara haber sufrido maltrato verbal y psicológico por parte del presidente de la República. Dictador y ebrio fueron los calificativos utilizados por el diputado Ramón Duarte del Frente Guazú, que fue acusado por el mandatario de pertenecer a un partido que tiene vínculos con el grupo criminal EPP. Son varios los interrogantes que se desprenden después de lo sucedido. ¿El diputado miente o simplemente exageró? ¿El presidente calumnia a los representantes del Frente Guazú? ¿O lo que sería peor, el mandatario oculta pruebas sobre la vinculación de un partido con grupos criminales? Analizamos los alcances de esta denuncia con los diputados Víctor Ríos del PLRA, del Frente Guazú el denunciante Ramón Duarte y de la ANR Tadeo Rojas y JJ Ríos. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Bueno, hoy el tema de lo que se trató al final de la semana y el inicio de esta, vamos a tener un informe y bueno, a ver, ¿qué pasó en ese cumpleaños? Pero no nos vamos a limitar solamente a lo que pasó en ese cumpleaños, a ver qué está pasando. Sobre el copamiento de las instituciones que denuncian otros políticos, la relación Partido Colorado, Cartes, las internas, qué secuelas dejaron, lo que se viene ahora, las municipales, así que de muchas cosas vamos a conversar con los diputados presentes. Voy a saludar y les voy a presentar a los invitados de hoy. Por la ANR, Tadeo Rojas, diputado nacional. ¿Qué tal, Tadeo? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches, Mina. Gusto realmente para mí estar de nuevo en tu programa, a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Julio Javier JJ Ríos, también diputado de la ANR. Gracias por venir. Buenas noches, Mina. Gracias por la invitación a los colegas y a toda la teleaudiencia. Bueno, yo hoy no les voy a retar a ninguno. Ustedes me van a contar, pues ya tuvieron bastante reto el fin de semana. Con nosotros se encuentra Ramón Duarte, diputado del Frente Guazú. Gracias por venir, diputado. Muchas gracias, Mina, y un gusto estar en su programa. También un saludo para los diputados presentes. Gracias. Víctor Ríos, diputado del PLRA. Gracias por venir, Víctor Ríos. Gracias, Mina, por la invitación y un saludo afectuoso aquí a los colegas diputados. Bueno, ahora saludo a mi compañera, porque ahí me marcan. Quiero decir que, como siempre, estoy vestida por Tinola Borbón. Fíjense qué preciosa mi chaqueta, toda con los pespuntes hecho a mano y el detalle de la flor. Ya saben que si quieren hablar con Tinola Borbón, pueden llamar a su taller de costura 021 52 50 60 y en el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, y Joseph, el imperio de la belleza, hoy me maquilló Noé, la hija de Joseph,
Ya sabes que en Joseph tenés realmente los mejores servicios en el área de belleza integral. Casa Central queda en Fernando de la Mora, avenida Fernando de la Mora, al costado de la terminal. Bueno, y Revlon, acá está, ya saben, nos presenta su nueva colección Ultra HD. La definición de los labios necesitan en vivo y a todo color. Ahí está, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick. Tiene toda la fuerza para hacer lucir los labios con una alta definición, gracias a su revolucionaria fórmula que contiene gel transparente, libre de cera, que intensifica el volumen y el color de manera ligera con una aplicación uniforme. Disponible en 20 tonos de alta definición. Encontrá tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados por Galería Guarani. Bueno, ahora sí saludo a Jenny Domínguez. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y por supuesto a la gente que está siguiendo Red Guaraní a estas horas y está escuchando Radio 1000, porque estamos en duplex con 1000 AM. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Pueden empezar a opinar sobre el tema de esta noche. Quiero agradecer a Joseph por el maquillaje y el peinado de cada lunes y por supuesto también a Segolén Baitinola por este bello vestidito precioso que me hizo. Animal print. Sí, que está muy de moda. Me decía Martina, que es la hermana de Luz, porque Luz y Tinola están en París, que esto es un adelanto de la colección primavera-verano. Así que muchísimas gracias a Segolén Baitinola. Mina, ¿te parece si vamos al primer informe? Adelante. En este informe, todo lo que sucedía en la sesión pasada de la Cámara Baja y las posteriores repercusiones del hecho. Veamos. Comenzó a lanzar todo tipo de descalificativos, primeramente contra la disidencia de su partido, mencionando el nombre de algunos senadores. Posteriormente centró su ataque contra la organización política al cual pertenezco, condenando duramente a 3 senadores. Varios colegas diputados quisieron calmar la situación. De esta forma, el diputado del Frente Guazú, Ramón Duarte, denunció haber sufrido maltratos por parte del presidente de la República, Horacio Cartes. Acusándome de desestabilizador del gobierno, de secuestrador, entre otros calificativos. Según el diputado, todo esto se produjo frente a su hija de 13 años, quien estaba con él el martes pasado durante el festejo del cumpleaños del presidente de la Cámara Baja, Hugo Velázquez. Estamos en manos de un presidente ebrio, descontrolado. Pero lo más triste, queridos colegas, es de que estuvo a mi lado mi hija de 13 años y que en un momento dado me dijo: papi, quiero irme de este país. Muchas gracias. Rápidamente uno de los diputados cartistas salió al paso y defendió al mandatario. Desde mi punto de vista, con un fuerte contenido de manipulación política del contexto y de la realidad. No hubo amenaza del presidente de la República a ninguna persona. Convertir una conversación entre amigos en una denuncia política es un recurso y es una deslealtad. Pero el diputado Ibáñez no sería el único que defendería al presidente. Varios de los legisladores colorados dijeron que el diputado del Frente Guazú exageró y que los hechos no se dieron de esa manera. El diputado Clemente Barrios se preguntó si su colega ensayó mucho para el show que montó. Para el diputado Hugo Velázquez, en cuyo cumpleaños se habría producido el maltrato, dijo que el legislador del Frente Guazú hizo todo eso por 30 minutos de fama. Y para el presidente electo de los Colorados, el suceso fue la copia de una novela venezolana y lo que verdaderamente busca la izquierda es desestabilizar al gobierno. Una denuncia irresponsable, no podemos nosotros tener esas cuestiones en cuenta. Realmente parecería más bien una novela venezolana de las más baratas que pueda haber, ¿no? Lamentable lo del diputado. Es demasiado evidente que está montado por gente de la izquierda. Demasiado evidente. Y un teatro lamentable del diputado. Habló el presidente de desestabilizar, que la izquierda está desestabilizando al país o a su gobierno en este caso. Es que tienen que mirar los artículos de muchos medios de comunicación. Quiénes son los que están siempre en las manifestaciones, en los cierres de ruta, con los supuestos carperos, con los campesinos.
Entonces son ellos los que están queriendo desestabilizar como lo hicieron desde hace mucho tiempo. Lo cierto es que después de la denuncia, las redes sociales explotaron. La producción de memes fue inmediata y calificativos como llorón, maricón y cuña y eran los más utilizados por los internautas para referirse al diputado Duarte. E incluso decían que no habría que invitarlo más a ninguna fiesta. Algunos, sin embargo, manifestaron su solidaridad con el legislador luguista por los maltratos que recibió del presidente. Hasta se preguntaron por qué no se defendió ensoquetándole una trompada a HC. Otro que también fue blanco de los cibernautas fue el presidente Horacio Cartes. Muchos lo tildaron de borracho y que deberían de tener un kit de alcotés en el Palacio de López. Otros más extremistas, sin embargo, opinaban que a HC deberían de hacerle lo mismo que al expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, a quien el Congreso ecuatoriano destituyó por incapacidad para gobernar. Realmente, mira si pone un alcotés por el estamos cagados. Bueno, discúlpame, pero realmente está bueno tu informe, sinceramente. Imagínate, ¿viste? En vez de detector de metales, ¿verdad? Alcotés. Claro, claro. Bueno, realmente uno no sabe si efectivamente llorar o reír, digamos, porque... ¿Por qué? Porque realmente es dramático, digamos, que esto haya sucedido con un presidente de la República. Si uno de los perros famosos hace esto, de todas maneras no es bueno, ¿verdad? Pero, a ver, quiero saber si esto sucedió, si podemos escuchar parte de tu versión y después la versión también de los que estuvieron también presentes, porque estuvieron presentes también, obviamente, los dos diputados colorados que están acá. A ver, así de onda, a ver, ¿cómo surge, digamos? A ver, ¿cómo fue que el presidente se empezó con todo esto de los discursos agresivos? ¿Empezó contigo? ¿Empezó en general? ¿Cómo fue? Bueno, realmente empezó en general. O sea, era una mesa cercana a la nuestra. Sí, o sea, había varias mesas. Varias mesas. Era el cumpleaños del diputado Hugo Velázquez. Del presidente de la Cámara. Claro, en la casa del diputado JJ Ríos. JJ Ríos. Bueno, y fueron invitados todos. Fuimos invitados todos. Y ahí habían liberales, Frente Guazú y colorados. Colorados. Bueno, y como es normal o de costumbre ya, cuando invita al presidente de la Cámara, vamos todos y siempre, nunca hubo problemas porque fue siempre entre colegas. A veces hay discusiones, pero nunca hubo agresiones, o sea que siempre hubo ese respeto entre todos los diputados. Pero esta vez no fue el caso, fue una agresión, yo considero, alguien me dice que es normal, para mí por lo menos no es normal. O sea que pareciera ser que el presidente en este caso no quería tratar como... No, algunos me dicen, no, esta es la conducta de un empresario, de un patrón que le trata siempre así a sus personales. Para mí, yo por lo menos que vengo del ámbito educativo, nunca tuve esta experiencia. O sea que dentro de educación, compartiendo con colegas, con los estudiantes, padres, comunidad educativa, todas siempre lo primero se lleva en cuenta la convivencia democrática, pacífica, mucho respeto, mucha... ¿Y qué pasó? O sea, ustedes estaban ahí y ¿en qué momento, a qué hora más o menos llega Cartes? Y el presidente llega de eso 9:30 a 10 de la noche. Cuando llegó, ¿qué hizo? Digamos, sentó en la mesa, saludó a todos. El presidente pasó acompañado por el diputado de la Cámara y le saludó a todos. Le saludamos, nos levantamos ahí como corresponde, respetuosamente le saludamos al presidente. En mi caso es la primera vez que tuve una cercanía con el presidente. Anteriormente eran en las actividades propiamente oficiales de la gestión, ¿verdad? Cuando el presidente llegaba a dar su informe, lo recibíamos. Yo soy, al ser el único representante del Frente Guazú, soy líder de mi bancada, evidentemente. Entonces siempre le recibíamos al presidente y con mucho respeto, como se merece la investidura, eso respetamos. Bueno, ¿y ahí qué? Llegó, le saludó a todos y después... Bueno, se sentó en una de las mesas y ahí después comenzó las discusiones. Nosotros ya escuchábamos, pero había música. Entonces, ¿pero con quién discutía? No sabes. Y ahí en la mesa con los demás colegas, donde estaban los diputados colorados, liberales.
Y ya se veía que subía de tono la discusión. Y de repente se apagó la música, o sea, por orden del presidente se apagó la música y ahí sí ya escuchamos. Y eran fuertes acusaciones, y así como comenté, ¿verdad? Primeramente contra senadores colorados de la disidencia colorada. ¿De quién, por ejemplo, hablaba? Específicamente Calega Laverna, era la víctima del ataque ahí del presidente ¿Y qué Cartes. decía de Calega Laverna? Y bueno, y que son unos... son funcionales al Frente Guazú que están haciendo para que el Lugo vuelva, para que el Frente Guazú tenga el crecimiento político, un montón de cuestiones, acusaciones. Después, ¿quién tuvo turno? Y después se trasladó, todo el ataque se trasladó contra 3 senadores del Frente Guazú. Senador Richard, senador Lugo y Sixto Pereira. Entonces, fue el momento en que alguien le dijo al presidente... Mira que acá hay uno del Frente Guazú. Acá hay uno del Frente Guazú. Pues le dijo así, presidente, acá hay alguien del Frente Guazú. En medio tipo esa onda. Y ahí se levantó el presidente. Y bueno, y ahí ya comenzó a gritar. Yo me presenté al presidente, no me quedaba otro, mi hija ahí a mi lado. Y en la mayoría de los que estaban en mi mesa eran damas. Esposa de diputado, hija, no sé. Claro. Eran damas jóvenes. Y bueno, comenzó todo el ataque y con toda la furia, señalándome con el dedo. Sos tal cosa, sos esto, aquello, el grupo al que perteneces, son desestabilizadores, todo lo que ya habíamos manifestado. ¿Y vos qué sentado ahí mientras tanto escuchando? No, yo me paraba ahí. Pues tratábamos de hablar, pero era imposible. Y los colegas diputados son testigos de todo eso. ¿Intentabas vos contestarle? Intentaba yo hablar, pero era imposible. ¿Por qué? Porque el presidente hablaba a gritos, gritos. Entonces, ¿y la música apagada? La música apagada. Y él hablando a gritos y el resto todos callados. Yo considero que algunos colegas diputados querían calmar. Sí, ya sé, pero te quiero decir, callados en el sentido que no se escuchaban otras voces más que la del presidente. En todo caso, la calmaban disimuladamente. Obviamente, ¿verdad? El presidente con todo seguía acusando, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo duró todo este tema así de más o menos 10 minutos, 20, 15, cuánto? Y yo creo que eran cerca de 20 minutos y más. Bueno, ¿y qué terminó? ¿Con qué terminó? Así, famoso, se agarró con Calé primero, los senadores disidentes de la ANR, después se fue al Frente Guazú, contigo también, y después, ¿cómo terminó, digamos? ¿Cuál fue el...? Bueno, y después el presidente, no sé si pensó, no sé qué cosa, pero se calmó un poco, volvió. Le habrán dicho pues ahí que el presidente, sí, la gente le explicaba, a mí mucha gente me conoce, estaban diputados de mi departamento y todo el mundo me conoce qué clase de persona soy, claro. De que todas las acusaciones que se estaba tirando ahí era totalmente falsa, no tenía nada que ver, no tenía sentido. Estaba mi vecino, diputado ahí de Itapúa, muy cercano ahí a María Auxiliadora, y bueno, yo le dije a todo el mundo, pero investiguen quién soy, de dónde vengo, de que no tenemos nada que ocultar, de que siempre hemos luchado y seguiremos luchando por este país. Lo hacemos por nuestros hijos siempre esta lucha política. Entonces el presidente ahí se sentó un rato, salió él y se fue. Se subió a su vehículo, se fue. Y bueno, y el momento en que todos los diputados presentes vinieron junto a mí, junto a mi hija, tratando de contener todo lo pesado que era el ambiente. O sea, nadie estaba de acuerdo, eso es, yo digo. Y me dicen también de que algunos diputados ya reconocen, pero yo pienso de que con el correr de los tiempos todo el mundo va a reconocer de que fue así, de que yo por lo menos no tengo ninguna intención de manchar al presidente, mucho menos desestabilizar el gobierno. Claro, porque según algunos, por ejemplo, dijeron que vos querés nomás tus 30 minutos de fama y por eso el show que montaste y que esto, como decía el diputado Aliana, parece una novela venezolana barata, ni siquiera una buena, digamos. Bueno, yo respeto mucho la opinión en este caso de los diputados quienes hablaron, pero no es el caso. No. Yo por lo menos no quiero también la solidaridad públicamente, pero sí, de hecho, para mí fue grave esto, fue grave y yo no me considero que es un títere del presidente. Nosotros somos un poder del Estado y tenemos que defender nuestro derecho. El presidente es como nosotros y bueno, y fue lo que pasó. ¿Cuál es la versión que tiene? Vamos a J. Ríos, que era en su casa. A ver,
¿Qué dijo de falso el diputado que acaba de contar lo que pasó? ¿Realmente estuvo una dulzura el presidente? Quiero empezar con una frase. Ajá. Qué mentiroso que son. Y hablo de un grupo porque no creo que Ramón Duarte haya hecho solo el tema. Esto es un libreto. O sea, ¿no sucedió esto? Es un libreto preparado por la izquierda con la idea de desestabilizar al gobierno. Y yo quiero hablar del contexto, de dónde ocurrieron los hechos. Fue un cumpleaños, un evento social donde él fue invitado. Es mentira que el presidente llegó ebrio. El presidente llegó muy temprano al cumpleaños. O sea, a esa hora todavía llegó a las 8:30, le saludó a todo el mundo. Hay fotos inclusive de él sacándose con todos. Y fue el cumpleaños del presidente de la Cámara que fue realizado en mi casa, donde estuvieron diputados de todos los sectores, liberales, colorados y también acá el colega Ramón Duarte del Frente Guazú. Todo se desarrolló como en cualquier evento y fue cordial, ameno, un cumpleaños donde compartimos todos, confraternizamos los diputados y tuvimos la excelente compañía del presidente. Y como es natural en cualquier evento o después de cualquier partido de fútbol, en un momento dado se habla de fútbol, hablamos esa noche de fútbol con el presidente, de libertad, de lo que es la selección, hablamos de la visita del Papa y como era el ámbito natural de los que estábamos ahí, se habló de política. Y fue entonces que el presidente habló, se refirió al vínculo existente entre el Frente Guazú y el EPP. Pero en ningún momento Teleaudiencia, Mina, se refirió en forma particular al diputado Ramón Duarte, ni mucho menos lo amenazó, ni a él ni a su hija, por Dios, en ningún momento. Pero él no dijo lo que le amenazó a su hija. Sí, dijo que su hija, perdón, porque es una menor, ¿verdad? Que esa noche compartió con mi hija también que quería irse del país y en ningún momento ocurrió esa situación. Se habló en forma genérica y todos hablamos, o sea, fue prácticamente, no fue una discusión como él mencionó, fue un debate entre todos los diputados, casi una tertulia por así decirlo, y cada uno daba su opinión. Y la opinión del presidente era esa, y que es de público conocimiento, ¿verdad? Del relacionamiento, de los vínculos del partido Frente Guazú con este grupo criminal denominado EPP. Y eso es lo que pasó en un contexto, repito, en un contexto social, y yo creo que fue de muy mal gusto llevarlo a la Cámara en el Pleno 2 días después, cuando que lo normal sería... ¿Esto fue el sábado? No, fue el martes, cuando que lo normal... el martes pasado. Sí. Lo normal sería que cualquier hombre que se sienta amenazado personalmente y mucho más a su familia, reaccione espontáneamente, al instante. Y él mismo lo dijo, yo soy diputado de la Nación, soy miembro de un poder legislativo. Y tenía que reaccionar, tenía que defenderse. Y él mismo manifestó que se quedó hasta el final. Se quedó hasta el final de la fiesta. Se fue el presidente, él siguió estando con nosotros. O sea, es un contrasentido. Ya sé, pero imagínate con la seguridad que vos vas a hacer. Yo me iría y le daría una trompada, pero evidentemente... Bueno, ahí está, esa es la reacción propia que vos estás manifestando. Claro, ya sé, pero cualquier humano, soy yo así. Pero de todas maneras, si yo tengo esa actitud, que lo más probable, como mínimo, le tiro un vaso de agua, ¿verdad? Me va a venir toda la guardia y no me va... No sé cómo te voy a explicar. Pero no hace falta ser violento, plasmar... Pero dice que él quiso hablar y no una le dejó, reacción ¿verdad? Natural, Mina, si me permitís, plasmar en ese momento una reacción de defensa natural de cualquier ser humano. Hasta los animales reaccionan cuando sus cachorros están en peligro. Yo reaccionaría de esa forma. Fuese el presidente de la República del Paraguay, del Brasil, Obama o quien sea. O sea, es mi parecer. Y repito, es necesario... Bueno, hay formas y formas de... Es necesario entender lo que ocurrió.
yo creo que llevar al Pleno 2 días después y hacer lectura de algo, porque si yo me siento afectado, me siento amenazado, lo haría en forma espontánea, sin leer. Para mí fue un formato. A ver, vos estuviste ahí, diputado, también. ¿No ocurrió esto? Sí, Mina. Tuve la suerte de estar en la misma mesa del presidente de la República esa noche, compartiendo ahí. Y realmente yo destaco digamos, la oportunidad en que nos encontramos los colegas con el presidente, porque realmente notamos de que el presidente no tiene ningún prejuicio en compartir, en conversar y en discutir sobre cuestiones que hacen relación, como bien lo dice Jota, sobre diferentes aspectos, ¿verdad? Y lógicamente, en una reunión social, un cumpleaños, un ambiente de confraternidad, de camaradería, de fiesta, digamos, y entre políticos, es lógico y natural que de repente se toque diversos aspectos que hace a la vida política. ¿Quién mejor que el presidente con diputados? No vamos a poder evitar absolutamente hablar de política, ¿verdad? Claro. Entonces, por supuesto que el presidente en algún momento dado, con nosotros ahí en la misma mesa, empezó a conversar de diferentes aspectos, ¿verdad? Por supuesto que también es lógico que él manifestó su preocupación en que existen sectores políticos que buscan desestabilizar. Y yo ratifico plenamente lo que dice acá mi colega JJ Ríos. En ningún momento el presidente de la República le acusó en forma personal de nada a Ramón Duarte. Bueno, pero si a vos te pregunto. En ningún momento él no le trató de secuestrador ni le trató de desestabilizador. Pero sí al Frente Guazú. Él dijo, cuando le avisó Edgar Ortiz, de la bancada liberal, que ahí había alguien del Frente Guazú, él se levantó y le dijo, te invito, levántate, vamos a conversar, le dijo, ¿verdad? Te invito. Yo pienso de que ustedes lo que buscan es de nuevo que se instale un curuguatí para entorpecer la vida política de nuestro país. Le dijo, ¿es así o no es así? Y evidentemente Ramón se sorprendió y dijo, y sí, y no, y especuló ahí y no supo qué decir. Se quedó parado. Terminó la conversación ahí. O sea que yo creo que evidentemente esto, lamento tener que calificarle a un colega por los hechos en sí, más aún fruto de una farra, vamos a llamarlo así como vulgarmente se le dice en la jerga de los amigos, ¿verdad? De que es un oportunismo absoluto, una mentira y una búsqueda de mediatismo político, justamente para, evidentemente, aprovechar el momento, ¿verdad? Claro, yo particularmente digo, todos los diputados, dice él, todos los diputados se acercaron a solidarizarse conmigo. Yo desmiento, yo estuve ahí, no me acerqué a solidarizarme con él, porque no hubo ninguna necesidad de que nadie se solidarice con él. Y si él se sintió tan ofendido como menciona... ¿Vos te acercaste a él? Si él se sintió tan ofendido, Mina, si él se sintió tan ofendido como menciona, de inmediato se hubiera levantado y se hubiera retirado del lugar. Por supuesto. No puede quedarse ahí sentado rondamente y seguir chupando también, no sé si que agua o gaseosa o lo que sea, ¿verdad? Pero es como que no pasó nada, feliz de la vida, terminó. El presidente no paró la música, con nombre y apellido te digo. Walter Harm estaba sentado al lado del presidente y como estábamos conversando y la música estaba muy fuerte, Walter se da la vuelta y le dice a los músicos, le dice, pará, no se puede ni hablar a ustedes, ¿verdad? Y probablemente la música fuera y que y aprovechó para parar la música. Claro, el presidente no ordenó, pero también claro. Se dijo, el presidente llegó, Caure paró la música y empezó a gritar. No tiene sentido. Yo te voy a decir una cosa, mira, a mi criterio, raya la traición de la cortesía del colega que invitó a su cumpleaños. Ir ahí a una farra y después venir a ventilar. Es como que yo me vaya a mi vecina y le digo, mira, fulanita, ñaquica, me retó mi papá por estar farreando ahí con Alberto.
dejemos, no joder, entorpecemos la vida política nacional y estamos perdiendo el tiempo en este proceso y en este tema, ¿verdad? Un ratito va Víctor, dijo que ya tengo que ir a la pausa. Víctor, vos no estuviste ahí, pero algunos colegas liberales tuyos estuvieron. ¿Conversaste sobre el tema? Sí, ¿Averiguaste algo? Sí, conversé. En realidad, todos confirmaron el hecho. O sea, en eso no hay... Acá ellos mismos están confirmando. La cuestión está en la interpretación de los hechos. Todos confirmaron el hecho. Es más, hablé con diputados colorados que me confirmaron, me describieron exactamente el hecho, después diputados liberales también. El tema está en la interpretación. Para algunos es un tema de los perros que farreamos y etcétera, etcétera, no pasó a mayores. Pero me preocupa realmente la reacción de los colegas. A mí me parece una falta de respeto a Ramón que se lo esté acusando de mentiroso cuando ustedes saben perfectamente qué fue lo que ocurrió. El presidente estaba muy eufórico. A mí me dijeron colegas nuestros que no los voy a comprometer porque no estoy autorizado. Pero tanto liberales como colorados reconocieron eso. Y a mí me parece que tiene mucho grado de cinismo decirle a alguien, pero ¿cómo yo te vas a sentir ofendido? Por ejemplo, si a mí me dicen, los liberales son todos secuestradores, el Partido Liberal está metido con el secuestro, con el asesinato, quiere sangre, y yo soy liberal. Y me enojo, no, pero no, era contigo. O que yo diga, los cristianos son todos impostores. Me enojo yo porque soy cristiano, no, pero no, era contigo. Acá, JJ Río dijo que el presidente habló del vínculo del Frente Guazú con el EPP. Gravísimo. O sea, él forma parte del Frente Guazú, por lo menos es cómplice, porque su partido, según el presidente, está vinculado con el EPP y él tiene que estar contento. Y me preocupa mucho más todavía, porque Tadeo dice, ahí no hubo una acusación personal. Pero sin embargo, acá anoté, Tadeo, lo que dijiste. El presidente le dijo a Ramón Duarte, el presidente Cartes, esto dijiste, acabaste de decir, Tadeo dice, según vos, el presidente le dijo a Ramón Duarte, ustedes buscan instalar un nuevo Curuguaté. Ustedes, o sea, él y los demás. ¿Qué más acusación personal? ¿Qué más acusación personal? Pero esta anécdota nos sirve para lo siguiente. La reacción que ustedes tienen es exactamente la reacción que tenían los estronistas, Cáceres, Almada y compañía, cuando aparecían personas denunciando tortura. Decían, no, ellos se autotorturan. Mentira, miente Mina, en ese entonces, mentira que Mina está presa, mentira que Laín no es perseguido, mentira que, ¿cómo se llama? Rubín es perseguido, mentira que Sucolillo, mentira que hay presos, están mintiendo. Entonces, a mí me parece eso sumamente grave, tener esta reacción, primero, de irrespeto hacia el colega. Segundo, tratar de, al final, estigmatizarlo. El primero está mal porque tenía que reaccionar al instante. Y cada uno elige cómo reaccionar. ¿Quiénes son ustedes para decirle a alguien cómo tiene que reaccionar? Cada uno elige su tiempo. Segundo, eso de decir, si era macho tenía que... Pues es como decirle al mariscal López que era cobarde porque vino retrocediendo. Él tenía en Tuyutí era 40.000 aliados contra 20.000. Es como decirle a él, sos un cobarde. ¿Cómo vaya a agarrarse a trompadas con el presidente? ¿De dónde se ha visto esto? Lo que ustedes están diciendo hoy, que en la próxima, cuando el presidente me increpe, tengo que meterle una trompada para que yo sea creíble. No, en ningún momento eso es lo... No, creo que vos estás agregando más de la cuenta. Acaba de decir, tiene que reaccionar. Si vos crees que nosotros faltamos el respeto, yo creo que está faltando más respeto. ¿Sabes por qué, Víctor? Por el solo hecho de que vos no tenés absolutamente el más mínimo derecho de estar opinando. ¿Por qué no voy a opinar? ¿Pero quién sos vos para prohibirme opinar? Ahí está. Acabas de decir, ustedes dijiste o no dijiste, ustedes buscan instalar un nuevo Curuguatú. Dijiste o no dijiste. Ahora quieren instalar ustedes que espera, Julio, le pregunto a Tadeo, dijiste o no dijiste, ustedes buscan instalar un nuevo Curuguatú. Se habla del presidente Cartes. Bueno, perfecto, pero él menciona que él recibió el mote de secuestrador. Digan todo lo que quieran ahora. Es su problema. Espectacular eso, o sea, me dicen a mí, los liberales son secuestradores y yo tengo que estar contento. Por favor. Lo que pasa es que parte del formato es instalar que hay una dictadura. ¿Cómo puede haber dictadura acá? Si los medios de prensa critican.
Estás hablando de dictadura. Yo no hablo de dictadura. Eso es parte del formato que están queriendo instalar una dictadura. Estoy comparando la reacción de ustedes con la reacción que tenían los extronistas cuando había... Hoy. Yo no estoy hablando de Venezuela. En Paraguay. No te vayas, no mezcles los tomates con los tractores. La prensa estoy diciendo que ustedes están teniendo la misma reacción de los extronistas cuando había denuncia de tortura. Eso es todo. Ahora, si vos me decís que hay dictadura, allá vos. Y quiero decirte una cosa, Víctor. Si es cierto lo que estás diciendo, ¿por qué tu colega del Partido Liberal, Fernando Nicora, salió a decir todo lo contrario? ¿Qué dije yo? No, que todos los colegas se solidarizaron con él. Yo no dije eso. Y hablar de este tema contigo, Víctor, creo que es pérdida de tiempo. Con la disculpa al caso, vos no estuviste presente. Y vos estás armando tu libreto de acuerdo a tu jugada, porque sabemos cuál es tu rol. Si yo soy Carte, voy a estar aterrorizado con lo que acabas de decir. Fernando Nicola dijo por radio. Fernando Nicola dijo por radio que nada de lo que dijo. Vos te convertís ahora en juez de ponerte a analizar qué dijo qué y en base a eso estás cuestionando. Era un libreto muy bien aprendido y viniste a decir acá. El presidente dijo, ustedes buscan instalar, acá tengo anotado, de pretender ustedes buscan instalar un nuevo Curuguatú. ¿Dijiste o no dijiste? Sí, dije. Ah, bueno. Bueno, a ver, tengo que dar una brevísima pausa, por favor. Ya saben que la cooperativa universitaria celebra este 2015 sus 42 años de vida institucional. Utilizando los servicios de la cooperativa universitaria podés ganar 42 fabulosos premios, uno por cada año. Sortean 2 automóviles Suzuki Swift 0 kilómetro, más 40 premios, entre ellos LED, tarjetas de crédito prepagas, tablets, teléfonos celulares, etc. Entérate de cómo participar en www.cu.co.pi o llamando al 6170 000. Cooperativa Universitaria confiable, solvente y solidaria. Bueno, y carga potencia y calidad en tu auto. Las naftas de Barcos y Rodados están formuladas especialmente para responder las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad, carga en Barcos y Rodados. Bueno, y ya sabes que Incabril tiene el limpiador multiuso con auténtica citronela natural. Espanta mosquitos y moscas. Cuida a tu familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril te garantiza un producto con citronela 100% natural y es de Inca. Ahora también están en Facebook, www.facebook.com/inca.par. Seguilos y recibí tips de limpieza para tu hogar. Pausa y enseguida volvemos. Adiós, amor. Adiós. Nos vemos el lunes. ¡Pica, papá, pica! Llegaron los nuevos planes libres de Tigo. Ahora hablas y navegás sin preocuparte de las recargas. Recibís notificaciones sobre tu consumo. Pásate ya a los nuevos planes libres de Tigo en todas nuestras tiendas. O envía sin costo la palabra libre al 458. Todos los planes libres vienen con chequeo incluido. Creamos un nuevo mundo pospago en el que el centro sos vos. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente.
Plan especial, hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Señora, exige la auténtica citronela natural Incabril. Espanta mosquitos y moscas. Cuida a su familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril le garantiza un producto con citronela 100% natural. Y es de Inca. Farmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón. Si sos cliente fiel, podés ganar 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón de guaraníes cada uno en prendas deportivas, 10 gift card con 500.000 guaraníes cada una, 5 relojes pulsera GearFit. ¡Apúrate! Vení, comprá y ganá. Farmacenter te cuida. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Este bloque es presentado por Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, atención, porque este jueves no se pierdan en Farmacenter 30% de descuento, porque se adelanta a la primavera, 17 de septiembre. Este jueves, con las tarjetas de crédito de Itaú. No te podés perder, apurate, tenés 3 cuotas también sin intereses con tus compras a partir de 200.000. Pero ya sabes que tenés 30% de descuento. Farmacenter te espera este jueves 17 de septiembre en cualquiera de sus sucursales. También podés hacer vía, ya sabes, pedido por el call center 021-438-8000 o al asterisco 4388. Farmacenter nos cuida. Bueno, y encontrás todo en un solo lugar. Mateco Materiales de Construcción. Stock permanente desde el cimiento hasta el techo. Mateco, la solución. Cemento, varilla, cal, piedra, arena, alquiler de contenedores, servicio de fletes y mucho más. Encontrás todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, y el lanzamiento
que te conté de la loteadora SA en Colinas de Caacupé 2, ubicado en el casco urbano y a metros de la Basílica de Caacupé, con acceso sobre ruta a Cabañas, lotes en cuotas y con energía eléctrica para vivir ya. Consulta los precios y la financiación al 443-600, sin costo también al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria SA, su inversión más segura en la vida. 443-600 el teléfono. Bueno, el diputado JJ Ríos quería hacer una acotación, ¿verdad? No, quería decir simplemente que me parece extraño que Víctor venga a hablar de lo que ocurrió esa noche porque ni siquiera estuvo presente. Y más extraño aún porque diputados de su partido, del Partido Liberal, inclusive por los medios de prensa, reprobaron lo que hizo Ramón Duarte en el Pleno de la Cámara de Diputados. Y hablé al principio de un libreto. Y es el libreto que hoy pretende instalar la izquierda, de la existencia de una dictadura en nuestro país. ¿Cómo podemos hablar de una dictadura en un país donde a los medios de prensa no se le amordaza? Diariamente todos los medios de prensa le critican al presidente. Las elecciones recientes del Partido Colorado fueron las más democráticas. O sea, acá no existe ningún rasgo, ninguna característica de un gobierno dictatorial. Y quiero mencionar, y vuelvo a repetir la palabra libreto, hoy aparece Víctor Ríos como el actor principal de la película. No, pero yo nomás le invité a Víctor. Y la víctima, supuesta víctima, está siendo apenas un actor de reparto. O sea, estamos dentro de un libreto preparado por la izquierda que critica la supuesta dictadura de derecha, pero sin embargo aplaude y protege a la dictadura de izquierda que conocemos ahí acá cerquita. Oye, yo Mira, una sola cosa puedo decir, cortita. Yo no estoy hablando de lo que ocurrió esa noche, yo tomé lo que ustedes dijeron acá nomás. No sé si... ustedes dijeron, simplemente sobre eso estuve construyendo mi discurso, no hablé de lo que ocurrió esa noche, simplemente eso les quiero aclarar. Y insisto en lo siguiente, yo estaría asustado si soy Cartes, porque acá ustedes acaban de confirmar que él hizo una acusación fuerte en contra de él, nada más. Ahora, yo le quería decir varias cosas en realidad. No estuve efectivamente en la fiesta, no me invitarán luego en este momento, imagínense, que si no, arderá Troya. Bueno, pero sí también me baso en lo que ustedes dicen ahora, más lo que dijo el diputado, qué sé yo, ¿verdad? O sea, me baso en... Y uno no necesariamente tiene que estar en la guerra de Vietnam para opinar sobre la guerra de Vietnam. Tiene que estar en Alemania para opinar del nazismo. O sea, uno puede también opinar sin necesariamente haber estado ahí. Ahora, obviamente, se puede basar y puede estar errada, digamos, en la información. Pero basándome, partiendo de la base de lo que ustedes dijeron también para no basarnos en otra cosa, yo lo que critico, independientemente de si haya estado o no ebrio el presidente, que eso, como no se le hizo un alcotest, nunca vamos a saber si estuvo ebrio, no estuvo ebrio, si estuvo ebrio, no estuvo ebrio. El tema acá es el siguiente. Ustedes dijeron que era una fiesta de confraternidad. Así mismo. También dijeron que esto que hizo el diputado Ramón Duarte, de contar, raya la cortesía. Entonces yo le quiero decir dos cosas en relación a este tema. Primero, que si es de confraternidad, bueno, una fiesta de confraternidad es muy desubicado, estés o no en pedo, con más razón si estás sobrio, ¿verdad? Porque si estaba en pedo, vos decís, bueno, estaba en pedo, pobre, pero peor todavía entonces si estaba sobrio, porque en una fiesta de confraternidad, vos no le decís, pero ¿qué usted, manga de secuestradores? Son, ¿cómo que dijiste? Vinculados al Frente Guazú, vinculados al EPP, a ver, parate. No está bien. ¿Por qué Pico va a ser agresivo así con un invitado? ¡Wow! Sí, ustedes los colorados, manga de corruptos, que andan. ¿Cómo Pico en la fiesta de un liberal te va y van a decir eso? Vos te vas a enojar. Te va a molestar si Blas Llano, no creo, otro presidente, a ver, qué sé yo, cualquiera. Sale y dice eso, ¿verdad? Es ofensivo, o sea, yo en mi casa no le permito, yo invito a gente que, en mi cumpleaños, gente que, por ejemplo, de verdad no tiene nada que ver una con otra, pero bueno, todos guardan compostura en un momento de confraternidad, justamente, ¿verdad? Y raya la cortesía, justamente. Lo que raya la cortesía no es salir a denunciar después, ¿verdad?
raya la cortesía que si vos le invitás a gente de otro partido, siendo vos colorado, que a mí me parece muy bien que ustedes lo hagan, ¿verdad? Que venga alguien y que te diga ese tipo de cosas. O sea, eso es lo que raya la cortesía. Entonces, yo creo que estamos analizando evidentemente al revés, ¿verdad? Sinceramente, porque partiendo de la base de lo que ustedes mismos dicen, me parece desubicado por parte del presidente como mínimo, ¿verdad? A ver, esté o no borracho, ¿verdad? Es desubicado decir eso a un invitado, ¿verdad? Yo no hubiera permitido en mi casa eso, ni que se lo digan a él, ni que él le diga a nadie. O sea, no, che, ubicate, o me acerco y le digo, ¿sabes qué? Obviamente ustedes nomás nos animan a decirle solamente al presidente, yo entiendo también, porque efectivamente es una persona con un carácter muy fuerte, pero digo, no por eso también uno tiene que salir y decir que no, que bueno, pero que el desubicado es este. Ahora, yo reacciono de forma diferente, ¿verdad? Por eso ahí le dicen, ¿por qué lloraste, por ejemplo, Ramón, en la... yo no estoy diciendo que los hombres no tienen que llorar, pero digo, ¿por qué todo el mundo dice diputado llorón? ¿Por qué lloraste? ¿Qué te pasó? ¿O qué te pasa en realidad? ¿Por qué te quebraste? O sea, ¿qué te preocupa? ¿Qué te angustia tanto como para que efectivamente hayas llorado por eso? Bueno, a mí me afectó mucho, Mina, el tema de mi hija. O sea que lo que yo siempre he luchado es para que mis hijos tengan días mejores. Así como usted ha luchado en la época de la dictadura. Todos luchamos por una sociedad mejor por nuestros hijos. Y que ella se sienta tan agredido esa noche y por su propio presidente, porque el presidente de la República no es de mi partido, no es de nuestro partido, pero es el presidente electo de todos los paraguayos. Y que su presidente tenga esa reacción y que ella me diga eso que me dijo esa noche. Eso realmente a un padre le duele en el alma. A mí me duele eso en el alma. Y yo lamento la reacción muchas veces violenta cuando se dice por qué no se agarran a trompadas, porque no es la sociedad que queremos, no es la sociedad que quieren los paraguayos, los compatriotas. Claro, pero ahí te digo también, o sea, cada uno reacciona como quiera, ¿verdad? Efectivamente. Pero yo te digo una cosa, yo de verdad, mínimo, me levanto, le hago así y me voy, no sé, como mínimo, ¿verdad? O sea, digo que, porque si le voy a dar una trompada, probablemente me ataquen todos sus guardias, pero digo, a un tipo tan mal educado, ¿verdad? Sea presidente de la República, ¿por qué se busca? O sea, él puede ser presidente de la República, pero no tiene derecho a tratarle mal a nadie, discúlpame. Es más, un presidente tiene que estar a la altura de su investidura y ser mucho más serio y mucho más cuidadoso que el resto de los mortales, que podemos decir cualquier pavada, efectivamente, ¿verdad? Entonces digo, sinceramente, a mí me parece mal la actitud del presidente, te digo sinceramente, no me parece correcta la actitud del presidente. Y ustedes saben que él anda teniendo esos desabruptos. También parece que con Afara, con diferentes. Ahí también me dijeron que con Neytin también se agarró y le dijo lo de Afara, ¿verdad? ¿No habló también de Neytin ahí? No, yo esa parte no escuché. ¿No escuchaste? No. Pero estabas ahí vos, entonces dice que eso no es cierto. Porque si no escuchaste es porque no... Puede ser antes que se apague la música, porque yo no quiero decir cosas que no escuché. Sí, no, lo que a mí me dijeron es que el presidente estuvo mencionando también al vicepresidente, pero no tengo cómo, porque la persona que me dijo no va a decir públicamente, así es que mejor dejarlo. O sea, no habló de Afara. Yo creo que... ¿Habló de Afara o no? No, en ningún momento. Yo creo que, como manifestás, como dijiste, Mina, yo quiero... decir de que no ocurrió tal cual manifestó Ramón Duarte, por eso él no tuvo la reacción que vos decís que cualquiera tendría. Por eso él se quedó hasta tarde con nosotros, siguió compartiendo. Y lo más triste para mí... ¿Por qué no reaccionaste nada? A ver. Bueno, era una situación bien difícil. Nadie podía reaccionar en ese momento. El presidente a voces se dirigía a todo el mundo. Mentira, y todo el mundo... Es mentira. Uno trataba de levantarse y se quedaba otra vez sentado. Y eso fue así. Fue así. No, ¿por qué mentir? Fue lo que pasó esa noche. Mina, permitime, por favor. Volvemos otra vez para atrás. Porque de nuevo se quiere instalar otra vez de que hubo agresiones, griteríos y de que el presidente salió de sus límites y todas esas cosas. Y bueno, yo vuelvo a reiterar lo mismo. Fue una conversación
donde se debatió, se conversó diferentes temas. Vuelvo a decir lo mismo que dije al principio. Y en algún momento dado se habló de política y él y otros de los que estábamos hablando ahí nos acordamos de lo que está ocurriendo de repente en la vía política del país y lógicamente surge ahí el Frente Guasú, ¿verdad? Vuelvo a repetir, cuando le avisan al presidente que está el señor Duarte ahí, el diputado Duarte ahí, él no le ubica porque él ni siquiera sabía quién era probablemente y se levanta él y le invita a pararse para que... Se para él también. Sí, y se para él también. En ningún momento le agrede, ni le grita, ni le dice párese. Pero le dicen que están desestabilizando y quieren hacerlo de Curuguatí. Le dice, a usted es joven, a lo mejor no sabe todo lo que pasa en su partido, inclusive le dijo. ¿Pero qué es lo que de Curuguatí le dijo? No, habló el presidente de lo que todo el mundo sabemos y que salen las publicaciones diariamente, desde hace años. Inclusive yo creo que hasta usted, señora Mina, ha investigado todo lo que venimos viendo diariamente en los diarios acerca de los lazos que hay del Frente Guasú con el EPP. Lo dijo en su momento el vicepresidente Federico Franco. Pero ¿sabes qué? A mí también me llama la atención de esto, aparte de que me parece dijo en su momento actuar así en una fiesta, pero eso es aparte, es mi pensamiento, ¿verdad? Es esto que dicen que él se refiere a lo de Curuguatí, porque si el presidente dice esto y se refiere a Curuguatí, diciéndole el Frente Guasú lo que quiere es hacer otro Curuguatí y desestabilizar al gobierno, quiere decir que lo de Curuguatí se hizo para desestabilizar al gobierno. Pues no va a ser el propio luismo o Frente Guasú el que haya hecho Curuguatí, porque en ese caso iban a desestabilizar a su propio gobierno. Entonces, si el presidente dijo esto, significa que él sabe dos cosas. Primero, que realmente lo de Curuguatí fue hecho para desestabilizar al gobierno en ese entonces vigente, que era el de Fernando Lugo. Dice, quiere hacer lo mismo que Curuguatí. Entonces, quiere decir que ellos o alguien hicieron esto para desestabilizar. Primera cuestión grave. Y en segundo lugar, si de verdad él cree que el Frente Guasú, digamos, mantiene vínculos con el EPP, yo creo que si eso es así, hay que mandarle preso a toda la gente del Frente Guasú, a sus dirigentes como mínimo. De verdad. Porque si yo soy presidente de la República y creo esto, así como ETA, cuando tenía sus vínculos políticos, ¿verdad? Y se probaba ese vínculo, o sea, de verdad yo les mando preso. Evidentemente, Mina, evidentemente es probable que el gobierno maneje informaciones. ¿Por qué no? Claro. El servicio de inteligencia, es probable que por una cuestión de estrategia se esté investigando. Es también probable que mencionó el caso de Curuguatí como un ejemplo de lo que ocurrió justamente después con el juicio político. ¿Por qué no? No se puede estar tergiversando también de lo que se menciona, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, la cuestión esta de lo que se menciona siempre, y eso es una cuestión de público conocimiento, ¿verdad? Y la ciudadanía sabe, y existen publicaciones, pero sin fin de publicaciones, de que siempre se le está relacionando al Frente Guasú con la gente del EPP. Algunas individualidades se le relacionan. Hay miles de fotos, mira, en la prensa, en todos los diarios. Claro, las víctimas. Con ese mismo criterio. Se le relaciona al presidente de la República con el narcotráfico. Bueno, ¿y por qué no se le denuncia? Entonces, ¿por qué? No, ¿por se qué dice. No se le denuncia? No, porque nomás que la prensa también dijo, pero, y otros diputados del mismo partido de ustedes y senadores. Ese tema, si vamos a basarnos, digamos, que porque tiene una foto con Rosati, porque era amigo de Rosati. Ese tema del narcotráfico que se le menciona ya es narcotraficante. Esa fue una herramienta muy bien utilizada durante la campaña política. Él pudo haber sido hasta conocido, porque le conoció a Rosati, ¿no? Por eso él es narcotraficante, por ejemplo, ¿verdad? Y puede pasar lo mismo con la gente del Frente Guasú. Lógico, antes, yo te cuento, todos nos relacionábamos cuando luchábamos por la dictadura, izquierda, derecha, centro, todos nos relacionábamos. Y después algunos tomaron diferentes caminos. Ellos se fueron a la lucha armada, el otro se fue al PLRA, el otro se fue al Partido Colorado, otros nos fuimos a la mierda, qué sé yo. Pero de todas maneras, no, te digo nomás en serio, la gran diferencia, ese único elemento hay una gran diferencia que
el gobierno de Lugo siempre fue tibio con el EPP. Sin embargo, se habla de Bueno, Chicharrón en Burubicharó. ¿Dónde está Chicharrón? pero Está este preso. gobierno- ¿Dónde está Neneco Acosta? Está viniendo gracias a la gestión del Pero gobierno. también durante el gobierno de Fernando Lugo, si es por eso, se le Gracias- mató a unos cuantos. y se Gracias le a la gestión del gobierno está apresó a viniendo otros. Neneco Acosta. Yo quiero decir lo siguiente, yo los escuché atentamente. Primero el tema, ese discurso de que Lugo fue tibio con el EPP, es un discurso muy gastado, Julio. O sea, el EPP mató más gente con este gobierno que con Lugo. Pero yo no voy a ser tan miserable como fueron con nosotros cuando estábamos en el poder y decían, son cómplices del EPP. Este es un tema complicado, es un tema difícil. A ustedes no les está yendo bien, entonces hay que ver entre todos para ver cómo solucionar. Es muy perverso entrar a jugar con ese tema de cuándo mató más gente de EPP. Me parece muy perverso. Ahora sí, vos hablaste de que se quiere instalar de que hay dictadura. Yo hablé la otra vez de una etapa predictatorial, pero porque es complicado. En el tema de los medios de comunicación hay una concentración terrible de los medios de comunicación y está perfectamente demostrado. Los estudios más actuales en este tema nos dicen exactamente que en una sociedad donde hay una excesiva concentración de medios de comunicación no puede haber verdadera democracia. Y en este caso hay una gran concentración de medios, nada menos que por el grupo empresarial que responde al presidente de la República. Además, no entro más, evidentemente el hecho existió y a mí no me parece una reacción adecuada de un presidente de la República, no me parece un comportamiento adecuado del presidente de la República. Y se da en este contexto. En este momento, nosotros los que estamos en la oposición sufrimos muchísimo. Hay una instrumentación tremenda del Poder Judicial, de los fiscales. Hay casos, por ejemplo, en Yacyretá, donde en la Junta Municipal hubo la elección de un nuevo intendente. Un juzgado dice que no está de acuerdo, que no debe asumir. Hay jueces que ya están anunciando antes, por ejemplo, en el caso Pilar, ya les estuvo anunciando antes a los apoderados de la ANR que va a fallar a su favor, tuvimos que recusarlo. Ahora sale el juez y dice, no, igual voy a antedatar mi resolución porque tengo que favorecer al oficialismo. En este contexto se da este incidente del presidente de la República, entonces es muy fuerte. El contexto que hay que considerar aquí, no solamente el contexto del encuentro social, es el contexto general del país. Hay concentración de poder, hay instrumentación del Poder Judicial, de los fiscales, está instalado un miedo generalizado en nuestra sociedad. Cierro con esto y repito y me ratifico en esto. Acá se ha instalado la idea de que existe una especie de gran hermano que nos controla absolutamente todos y eso implica disminución grave de espacios de libertad. Mina, ¿me permitís, por favor? En primer lugar, dice Víctor, no les ha ido muy bien hasta ahora. Yo creo que lo dije días pasados y vuelvo a repetirlo ahora, toda acción genera una reacción. Este gobierno es probablemente el que más persecución y acoso le ha dado al EPP y que justamente a consecuencia de eso se está dando la reacción por parte de esta gente. En este gobierno, ustedes se acordarán, hubo, creo que si mal no recuerdo, 13 bajas tuvo entre el ACA y EPP y compañía, ¿verdad? Esta incautación de avionetas que hubo en 23 avionetas, creo que fue cerca hace 2 meses por ahí del narcotráfico y también es una cuestión que nos guste o no nos guste, el EPP y el narcotráfico está plenamente ligado. Así es que indudablemente que hay reacciones. 2 o 3 días después de haberse incautado esas avionetas, se procede a la matanza de esos 4 o 5 policías en la zona norte del país. Esas son reacciones que se generan justamente por las acciones que toman el gobierno. Y además de eso también quiero decir lo siguiente. Si vamos a hablar de concentración de poderes y dar a entender de que el presidente tiene, digamos, el control del Poder Judicial, eso es una absoluta mentira. El presidente fue uno de los principales actores para que se proceda al juicio político de los ministros de la Corte. Nosotros hemos resuelto el inicio del juicio político en la Cámara de Diputados y fue a dormir en el Senado, ¿verdad? Y desde el Senado, indudablemente
que tienen el control ellos justamente del Poder Judicial. Así que no se puede mezclar las cosas. Pretender de que el ámbito judicial maneja el presidente de la República. A los 3 ministros opositores. No, bueno, más allá de que sea opositor o oficialista, no, pero lo que te quiero nomás decir, Víctor, es que no se justifica absolutamente pretender dar a entender de que el Poder Ejecutivo mantiene el control sobre el Poder Judicial, sabiendo de que el control del Poder Judicial está en el Senado en este momento por la parálisis del tema del juicio político. Los tantos, no tienen nada que ver. Sí, tiene trabar mucho un que juicio ver. político con tener el manejo del Poder Judicial. Pero que vos estás diciendo. Pero vos sabés mismo lo estás perfectamente diciendo, que los jueces Víctor, responden a ustedes y el 95% son correligionarios ustedes los jueces. No nos vamos a engañar aquí, no nos tomemos de tontos tampoco. Ese es otro problema, ¿Cómo que otro problema? Ahí vamos a ir a lo que allá anoche estuviste discutiendo, Víctor. Bueno, probablemente la situación crítica que tiene el Poder Judicial. La situación crítica que tiene el Poder Judicial. No vamos a mezclar influencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. El problema del Poder Judicial es lo que vos estabas diciendo, lo que anoche estuviste hablando. La total falta, digamos, ya de credibilidad del Poder Judicial. ¿Y por qué mezclar las cosas? ¿Por qué mezclar y pretender dar a entender de que hay un acopamiento del Estado? El 99% de los jueces están alineados a Cartes. Y los fiscales, cuando hay una denuncia en contra de alguien que sea opositor a Cartes, corriendo salen a imputar, y vos sabés que es así. Así es que no nos engañemos. Y entonces procedamos a la renovación del Poder Judicial. Bueno, el viaje que quieras, el destino que quieras, con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, disfruta de 12 cuotas sin intereses en todas las agencias de viaje y aerolíneas del país. Ya sabés que además 3 cuotas sin intereses para todas tus compras que realices en el extranjero y vía internet. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000 o en www.bancocontinental.com.pi. Banco Continental responde. Bueno, ya sabes que podés hablar todo lo que quieras, el tiempo que quieras, sin preocuparte de nada ni de las recargas. Porque ahora con los nuevos planes libres de Tigo, puedes hablar y navegar sin preocuparte por las recargas, con notificaciones permanentes para controlar lo que consumís y con una nueva factura fácil de entender. Envía sin costo libre, la palabra libre, al 458 y la gente de Tigo se comunica contigo. En Tigo crean un nuevo mundo pospago porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, ahora sí, vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Adiós, amor. Adiós. Nos vemos el lunes. ¡Pica, papá, pica! Llegaron los nuevos planes libres de Tigo. Ahora hablas y navegás sin preocuparte de las recargas. Recibís notificaciones sobre tu consumo. Pásate ya a los nuevos planes libres de Tigo en todas nuestras tiendas. O envía sin costo la palabra libre al 458. Todos los planes libres vienen con chequeo incluido. Creamos un nuevo mundo pospago en el que el centro sos vos. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Serial Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon.
Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Farmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón. Si sos cliente fiel, podés ganar 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón de guaraníes cada uno en prendas deportivas, 10 gift card con 500.000 guaraníes cada una, 5 relojes pulsera GearFit. ¡Apúrate! Vení, comprá y ganá. Farmacenter te cuida. Rosa, venga un momento, por favor. Enseguida. Tome nota. Quiero agradecerle por estos 30 años de fidelidad incondicional a la empresa, por haber estado siempre en los momentos difíciles. Quiero pedirle perdón por no haber sido lo suficientemente agradecido. Me gustaría tomar un café con usted en algún momento que usted disponga. Perfecto. ¿A quién me dirigirá la nota? A usted, Rosa. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro, segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, atención, estás cansada, parece que te falta energía. Atención, te falta Women's Ultra Mega, ahí está, desarrollada por GNC o GNC, ahí arriba está, ¿ves? GNC, Women's Ultra Mega. De verdad, para la mujer activa y con vitaminas, minerales, oligoelementos en la cantidad exacta de los componentes para vos que sos mujer. Y lo tenemos ahora acá en nuestro país, así que aprovecha. Puedes conseguir en las farmacias más importantes. Es de venta libre y ante cualquier duda igual consulta con tu médico. Representa y distribuye
Ethic Pharma S.A. Acordate, GNC sería en inglés, ¿verdad? Porque son americanas. GNC en castellano, ahí está. GNC Women's Ultra Mega. GNC quiero, tenés que decir, ahí está. Quiero GNC. De verdad, es pero maravilloso, ¿eh? Pero en serio te recomiendo. Bueno, y ya sabes que 4P es la primera productora paraguaya de plásticos, ¿eh? Y es la empresa de caños de polietileno más reconocida del país. Los caños 4P ofrecen gran facilidad de manejo e instalación, fabricación controlada bajo normas internacionales de calidad. Los puede utilizar para conducción de agua corriente en ganadería y agricultura, drenajes y desagües, uso industrial y en la construcción, también en instalaciones eléctricas. Los mejores caños en los tamaños, presión y durabilidad que necesitas los podrás encontrar en 4P. Contacta con 4P al 500-337 o 0981-456-337 y en www.4p.com.pi. ¿Podemos escuchar el audio de Juan Carlos Galaverna, Jenny? Escuchamos lo que decía el senador Galaverna a una AM. Y aquel que opta por una alternativa electoral diferente no es un adversario electoral, sino es un enemigo. Cualquier coincidencia con el prenazismo no es casualidad. Hay un intento de copamiento del poder, clara y desembosadamente llevada adelante por Cartes y sus incondicionales. Dejar a la institución como mera cáscara. Pero no para en la institución partidaria. Están avanzando más fuerte a nivel institucional republicano, nacional. En este momento, desde la Corte se consulta a Horacio Cartes qué resolver en los casos trascendentes para la vida de la nación. En el Consejo de la Magistratura habrá alguna excepción que ni me atrevo a mencionar en este momento, pero están alineados como velas. En el jurado, la mayoría incondicional a Cartes, en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Diputados, no solamente diputados colorados que correligionarios de por sí constituyen mayoría, sino diputados de otros partidos, especialmente del PLRA, también responden incondicionalmente a Cartes. Este hecho no es menor porque yo recuerdo que cuando empezó el gobierno de Cartes, después de algunos hechos X, habían algunas personas que empezaban a compararlo con el estronismo y muchos decían, no, ustedes están exagerando, no tiene nada que ver con la dictadura. Uno de ellos. ¿Cómo? Yo uno de ellos, de los últimos. No, y por eso quería llegar a eso. Me parecía una exageración. Parecía una exageración, pero hoy en el tiempo, ¿qué comparación se puede hacer con la época de Stroessner? Si se concreta el proyecto Cartes, lo de Stroessner va a ser un agradable chiste al recordar. Bueno, esto y mucho más. Hoy también hablábamos con el senador Juan Carlos Galaverna por Radio 1000 y se extendió mucho más. Yo creo que este debate, porque efectivamente él lo dice más explícitamente, pero también de una forma u otra lo dijo Víctor Ríos y lo dicen otras personas, de verdad pienso que esto es un debate importante de hacerlo, ya sea para decir, sí, la verdad, ojo, hay que abrir los ojos, porque dice, si no, también el famoso lentejú, ¿verdad? O para decir, no, lentejú nada, o sea, podemos quitarnos todos los lentes y acá efectivamente no hay ni un signo de autoritarismo, ¿verdad? Es importante hacer el debate, gente. Eso sí, yo creo que merece un debate serio, ya sea para estar en contra, a favor, quitar nuevas conclusiones, hacer correcciones, pero de verdad el debate tenemos que hacerlo. Bueno, lo que ustedes quieran decir en relación a este tema del copamiento de poder, los rasgos autoritarios del presidente. ¿Está todo bien o hay algo que ajustar, les pregunto? ¿Ríos? Bueno, yo quiero disentir con lo manifestado por el senador Galaverna y decir de que hoy día el Consejo de la Magistratura es más transparente que nunca. Yo soy abogado pasillero, estuve también en tribunales y hoy por hoy no es como dice Víctor Ríos, de que el Partido Colorado ha copado los cargos del Poder Judicial. Muy por el contrario, gracias a este nuevo Consejo de la Magistratura transparente,
pueden acceder a los cargos del Poder Judicial los mejores puntuados. Tal es así que muchísimos abogados que han intentado por siempre ocupar cargos de jueces o miembros del tribunal, hoy día, gracias a su currículum, están ocupando esos cargos. Y yo quiero hablar de la transparencia total que hay en el poder, hoy día en el gobierno de Horacio Cartes. Y en todos los poderes hay un respeto irrestricto a todas las instituciones. Se está implementando la reforma del Poder Judicial. Hoy día estamos trabajando en comisiones bicamerales para una transformación profunda del Poder Judicial y de ninguna manera se puede hablar de características dictatoriales o que se quiera implementar en forma futura, ¿verdad? Diputado Duarte. Bueno, yo por lo menos considero que en gran medida es cierto que hay algunos indicios. Yo conozco sindicatos, yo vengo del sector docente y nosotros vemos que hay persecución principalmente a este sector. Hay actuaciones que no corresponden a un procedimiento democrático y finalmente decir también de que consideramos, pensando un poco de todo esto, de que el presidente Cartes está muy preocupado y eso lo manifestó en su momento por el avance del Frente Guazú. El Frente Guazú que todos los fines de semana hace su trabajo político encabezado por el senador Fernando Lugo y que junta miles de personas. Y esa gente manifiesta de que este gobierno es un fracaso, de que los hospitales están hoy día vacíos, de que hay más pobreza, hay mucha... es un fracaso rotundo, pero el presidente Cartes no puede reaccionar de esta forma porque esto, si realmente va a ser democracia, se tiene que dar la posibilidad de que todos los sectores políticos participen, que haya la pluralidad, la diversidad política, ideológica, esto se debe permitir. Entonces eso pedimos nosotros. Diputado. Bueno, realmente cuando uno no está en consonancia con el poder o no logra lo que uno desea, siempre genera una actitud, digamos, de cuestionamiento y de crítica, ¿verdad? Y eso sucede en el Senado y existen 3, creo que excluyéndole al presidente, 3 senadores que están siempre en esa actitud sumamente crítica y finalmente son los que realmente yo creo podríamos hasta calificarles un poco como que se sienten despechados, por eso tiene ese pensamiento que hoy lo tiene algunos, ¿verdad? ¿Quiénes son los 3? Y me refiero concretamente al senador Baqueta, al senador Galaverna y al senador Velázquez, ¿verdad? Y en este caso, cuando el senador Galaverna habla de copamiento del poder, evidentemente ellos quedaron golpeados cuando el presidente vetó la designación que ellos hicieron a Linneo Ifrán para ministro de la Corte Suprema, ¿verdad? Y cuestionan al Consejo de la Magistratura cuando se genera una nueva terna que no es del agrado de ellos. Por ese lado, indudablemente, vienen las expresiones de que existe una intención de copamiento del Estado y habla de un Consejo de la Magistratura y de un jurado de enjuiciamiento que están sometidos al presidente Cartes, ¿verdad? Y también sabemos del por qué el cuestionamiento al jurado de enjuiciamiento. Sabemos de que ahí, por ejemplo, estaba en un procedimiento absolutamente, digamos, improcedente. Se quiso instalar ahí el senador Baqueta y no pudo lograrlo. Quedaron con el golpe ellos de no poder ellos copar como querían y evidentemente eso les hace generar una reacción, ¿verdad? Yo sostengo de que el Poder Ejecutivo y el Presidente de la República está combatiendo muchos viejos vicios y muchos males que se han instalado en la República y en particular en el Partido Colorado.
se está combatiendo los viejos privilegios y de las viejas castas políticas que siempre se apoderan de la cúpula del Partido Colorado. Sí. Entonces, indudablemente este tipo de actos genera una reacción como la que se escucha. Claro, viejos privilegios, pero hay nuevos privilegiados en todo caso. Y mira, es discutible eso, Mina. Yo no sé qué tanto privilegiado hoy existe en la clase política. El presidente de la República piensa más en la gente y en el pueblo que en la clase política. Claro, pero hay que ver, digamos, quiénes están manejando los negocios del Estado, o sea, quiénes son los que se quedaron con los negocios del Estado. Víctor Ríos, por último. Cambio de guardia, en todo caso, estamos protagonizando. El Consejo de la Magistratura tuvo avances, pero es tan transparente que las ternas para la Corte Suprema de Justicia son todos integradas por miembros de la ANR. Ni PTI, ni Pojanguala, que no sea Colorado, casualmente. Estudiantes imputados por manifestarse. ¿Por qué? Por presión del Ejecutivo, por lo que yo estaba diciendo, los fiscales corren a imputar cuando sabe que algo le molesta al Ejecutivo o que el Ejecutivo quiere que alguien sea imputado. Endeudamiento excesivo, es impresionante el endeudamiento que estamos teniendo como país y una carga muy pesada para el futuro. En materia de seguridad, hoy nomás tuvimos un triste acontecimiento ahí sobre Goyani donde matan a un empresario. Entonces yo creo que son aspectos que hay que considerar necesariamente. Repito lo siguiente, me parece el último incidente denunciado por Ramón no le conviene a nadie, ni al presidente, ni al Parlamento, ni a la sociedad paraguaya, ni a nuestra democracia. Hay un excesivo proceso de concentración de poder mediático, económico, político y académico en el Paraguay, y me parece que es el momento en que tenemos que empezar a poner las barbas en remojo y que no nos pase a esto que dijo alguna vez un pastor alemán encarcelado por Hitler. Primero vinieron por los comunistas, no me preocupé porque no era comunista. Después vinieron por los judíos, por los sindicalistas, por los católicos, por los estudiantes, por los periodistas, por los homosexuales. Vinieron por los negros, pero como soy blanco tampoco hice nada. Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie al que le importara ni que quisiera hacer nada por mí. Que esto no nos pase a los paraguayos. Gracias. Bueno, un ratito, por favor. Ya sabes que lo mejor para tus fiestas y recepciones, Confitería El Molino, dirección España, Casi, Brasil. Teléfono 021 22 53 51, 021 20 40 31. En la web www.confiterialmolino.com.pi. Ya sabes que en Reca vas a encontrar todo para tu empresa. Merchandising, regalos empresariales, uniformes. Queda en Padre Cardoso, esquina Teniente Ruiz. Teléfono de Reca 021-226-712 y busca en la red www.reca.com.pi. Ahora sí, breve pausa, enseguida volvemos. Se la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes. Y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. En Joseph, vive la experiencia.
Los sueños siempre se hacen realidad. El sueño de la primera vivienda se hará realidad con el Banco Itapúa, con ventajosas condiciones de financiamiento. Si usted es asalariado con ingreso menor de 4 a 5 salarios mínimos, acérquese a cualquiera de las sucursales o casa central del Banco Itapúa, con tasas de interés anual sobre saldos de 7,5 y 9,5% respectivamente. Plan especial hasta 20 años de plazos. Esta es su gran y única oportunidad para comprar o construir tu primera vivienda. Banco Itapúa, hace realidad tu sueño. Banco Itapúa, creciendo con la gente. Todo solicitante deberá ser sujeto de crédito para el banco. Pacholí con nueva imagen. 1 litro de Pacholí rinde 20 lavados. Es el jabón líquido más económico. Pacholí permite una limpieza profunda. Mantiene las fibras y tejidos como nuevos. Especial para lavarropas y lavado a mano. Y es de Inca. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro, segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Pharmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón. Si sos cliente fiel, podés ganar 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón de guaraníes cada uno en prendas deportivas, 10 gift card con 500.000 guaraníes cada una, 5 relojes pulsera GearFit. ¡Apúrate! Vení, comprá y ganá. Pharmacenter te cuida. Adiós, amor. Adiós. Nos vemos el lunes. ¡Pica, papá, pica! Llegaron los nuevos planes libres de Tigo. Ahora hablas y navegás sin preocuparte de las recargas. Recibís notificaciones sobre tu consumo. Pásate ya a los nuevos planes libres de Tigo en todas nuestras tiendas. O envía sin costo la palabra libre al 458. Todos los planes libres vienen con chequeo incluido. Creamos un nuevo mundo pospago en el que el centro sos vos. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Hoy puede ser un Bueno, se nos refue el tiempo, sin lugar a dudas debemos debatir sobre este punto tan importante que se plantea, independientemente de que se tenga razón o no, tengan razón o no los que planteen. Si algunos dicen que puede llegar a estar en juego parte de las libertades, yo creo que efectivamente el debate hay que tomarlo con tiempo, porque les decía fuera del aire, no, porque una vez que avanzan, dicen, no, no es, Nico, tan así, no es tan así, y después es muy difícil o tiene un costo más elevado revertir. Hay que hacer el debate, no hay que tener miedo a debatir, sinceramente. Me parece por eso correcto que podamos estar acá, personas que pensamos diferente, poder debatir y después inclusive nos matamos de risa en la pausa, etc. Es así, cómo se debe llevar adelante, no solamente un país, sino que una sociedad. Confrontar, tener pensamientos diferentes, pero no por eso declararle enemigo al que piensa diferente. Simplemente pueden haber unidad en la diversidad también. Tenemos que acostumbrarnos a ser un poco más tolerantes, todos, absolutamente todos. Ahora sí, chau, chau, hasta
el miércoles acá por Red Guaraní en Mina a la Carta, como siempre. Y ya saben que de lunes a viernes de 8:30 a 12 de la mañana por Radio 1000. Chau, chau. Y no dosifiques los placeres. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Barcos y Rodados, carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Banco Continental, responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca, con los auspicios de Banco Itapúa, 40 años creciendo con la gente. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Café Mayo, charlemos. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Dermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC, viví bien.